director fue a la oficina por la noche, vio al gerente debajo de la mesa. Todos le decían tacaño. Jabil era un joven de 26 años que vivía en Malasia. Durante su niñez había demostrado que era un chico muy inteligente a pesar de que sus padres eran demasiado pobres, lo que le llevó a pasar hambre por muchos días durante su infancia. Llevar este miserable estilo de vida hizo de Jabil un hombre más fuerte, por lo que se trazó un objetivo de conseguir por cualquier medio salir de la pobreza, para romper así el patrón de sufrimiento que su familia había sufrido por años. Desde ese momento, Jabil se dedicaría a estudiar sin descanso, mientras los niños de su edad jugaban en el patio de su escuela. Por otro lado, él estaba en el salón leyendo solo ciencias. A medida que pasaron los años, los esfuerzos de este joven comenzarían a rendir sus frutos. Fue así como lograría ingresar en una prestigiosa universidad sin tener que pagar un centavo y de la cual se graduaría con honores. Desde ese momento, Jabil comenzaría a enviar currículums a distintas empresas. Entre ellas estaba una empresa innovadora, quien era dirigida por un famoso ejecutivo de su país llamado Astrid Walter, quien de inmediato lo contrataría al ver su increíble potencial. Pasarían 6 meses y Jabil ya estaba fijo en la empresa y ganando un salario lo equivalente a $1,300. Sin embargo, a pesar de tener un buen salario, Jabil poco gastaba su dinero en sí mismo, al contrario de sus compañeros, que vestían con ropa de marca o pedían comidas en restaurantes. Este chico, en cambio, buscaba ahorrar cada centavo, por lo que siempre traía su comida hecha en casa. Evitaba los gastos innecesarios y poco cambiaba su guardarropa, lo que hacía parecer como un bicho raro entre sus compañeros. Este chisme llegaría al ejecutivo Astrid Walter, quien le restaría la importancia porque no le interesaba lo que sus empleados hacían con su dinero. Hasta que un día Walter regresaba a su oficina durante un viernes por la noche para buscar unos papeles que había olvidado en su oficina. Justo cuando ya estaba por irse, vio que una de las oficinas tenía la luz encendida, algo que ya era sumamente extraño porque se suponía que todos sus trabajadores ya debían estar en sus casas. Al ver esta situación, decidió acercarse para ver qué era lo que pasaba en aquella oficina. Mientras se acercaba, escuchaba unos ruidos extraños, lo que despertaría más su curiosidad. Fue cuando entonces observó que Jabil aún estaba en la oficina, pero estaba tirado en el suelo. Al acercarse un poco, vio que estaba cocinando un arroz en una cocina eléctrica que él mismo había traído. Todo esto sorprendería al ejecutivo, quien le pediría explicaciones a Jabil, qué hacía tan tarde en su trabajo y sobre todo cocinando en ese lugar, cuando es uno de los mejores pagados de su empresa. Fue cuando entonces Jabil le explicó un poco de su vida. Jefe, desde que mi papá partió de este mundo cuando yo tenía 19 años, me he encargado de mi familia sin abandonar mis estudios. Desde entonces, he sido quien se ha encargado que mi mamá y mis 2 hermanos menores salgan adelante tal cual como yo lo hice. Es por eso que la mitad de mi salario se la doy a mi familia, para ayudarles a cubrir los gastos de la casa. A mí personalmente me ha tocado hacer sacrificios como rentar una habitación pequeña o cocinar mi propia comida en casa para poder ahorrar gastos. Es por eso que hago todo lo que sea necesario para que mi familia nunca le falte nada. Escuchar la historia de Jabil conmovería a Walter, quien entendía lo que estaba pasando su empleado. Por ese motivo le diría que detuviera todo lo que estaba haciendo y que lo acompañara a cenar en un restaurante. Al principio Jabil estaba muy apenado y reclinaría la oferta, pero su jefe había insistido tanto que no tuvo más remedio que aceptar su propuesta. Tras unos minutos de carretera, Walter y Jabil llegarían a un lujoso restaurante y tras escoger su mesa le hicieron llegar la carta. Jabil no podía evitar agarrarse la cabeza tras ver aquellos altos precios que tenía ese restaurante, por lo que elegiría la comida que era más barata del menú para evitar a su jefe un gasto excesivo. Durante los siguientes minutos, Walter y Jabil hablarían sobre su empresa y los detalles de los proyectos venideros durante los próximos meses. Fue en ese momento cuando Walter vio la entrega de su empleado y sus valores. Eso le hizo determinar que ese era el perfil de trabajadores que quería en su empresa, por lo que consideró darle a Jabil un merecido ascenso. Además, hablar con su empleado le haría recordar a Walter su familia, a quien no veía desde hace meses por estar siempre en la oficina.
Es por eso que durante ese fin de semana aprovecharía para irse de viaje y visitarlos.